noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Esta semana, como cada semana, tenemos en la sección de lo actual, de la tendencia, datos acerca de cómo puede afectar en la elección en Estados Unidos, que si bien todavía falta todo un año, en las primarias va a ser de gran relevancia la aprobación del presidente Bush con el dato más bajo que se ha registrado en la historia de este país. Cerca de 25% de su aprobación, el mayor nivel de rechazo. ¿Cómo va a afectar esto a los candidatos republicanos? Además, datos acerca de cómo hacen turismo los mexicanos. Y en la sección de la tendencia, Viviana. ¿Qué beneficios o repercusiones puede tener usted según se anuncie en los distintos partidos de fútbol? Esto lo vamos a ver el día de hoy en Investigación de Mercado. Y finalmente, en lo que es nuestra mesa, ¿qué implicaciones tiene la elección del Partido Acción Nacional? ¿Cómo va a reaccionar la población? ¿Qué tanta gente se va a enterar respecto a esta elección? Y si bien no lo tratamos aquí, ¿cuáles son las posibles implicaciones entre el partido en el gobierno y lo que es propiamente el gobierno federal? Soy Francisco Abundis, Viviana Belsazo. Y esto es Opinión Pública. Comenzamos. La popularidad de George W. Bush sigue imparable en su camino a la baja. La invasión en Irak, la débil economía estadounidense y la desorganizada respuesta cuando se dieron las inundaciones en Nueva Orleans han sido sin duda algunos sucesos claves en el rechazo que tienen los norteamericanos a su presidente. Más del 50% no están de acuerdo con su gestión. Los índices de la desaprobación de la gestión de Bush son los más altos registrados en la historia reciente de los Estados Unidos. Esta es una de las primeras mediciones que registra de alguna manera un nivel de competencia electoral en la elección estadounidense. Por primera vez un candidato republicano podría estar cerca, dice esta medición, de la candidata Hillary Clinton, que ha llevado la ventaja claramente dentro de su partido y en la elección presidencial. Y llama la atención esta medición porque es la primera vez que hay un candidato, el exalcalde de Nueva York, que podría ser competitivo en esta elección. La otra información a analizar es qué es lo que está pasando con el presidente Bush y las implicaciones que tiene su nivel de acuerdo con esta elección o cuánto va a afectar a su partido y al candidato en cuestión. ¿Cómo lo ves, Juan? Es impresionante que Rudolph Giuliani se haya puesto en una condición competitiva frente a Hillary Clinton. Hay que recordar que Giuliani es republicano, así como George Bush, y esta es una de las administraciones en la historia de Estados Unidos, una de las presidencias con menor nivel de aprobación. Para encontrar un nivel de aprobación tan bajo como el que actualmente tiene George W. Bush, habría que volver a la historia más de 33 años, a la presidencia de Richard Nixon, que tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate. Sí, al parecer los niveles de aprobación de el actual presidente Bush están muy asociados, correlacionados con el nivel de rechazo a la guerra, y pocos presidentes en la historia de Estados Unidos han estado por debajo de 30, y como bien sugieres, el nivel de rechazo intenso rebasa los 50 puntos, que solamente es comparable al de Nixon. Ahora bien, llama la atención esta medición porque en realidad la única que yo tenga registrada de Wall Street Journal y NBC, que nuevamente marcan un candidato competitivo. No sé si vamos a empezar a observar una gran varianza en estos datos. Es decir, Gallup está publicando otras cosas, Newsweek está publicando otras cosas. Parece que esto de que las encuestas difieran no pasa nada más en México. Así es, no debe de sorprendernos, y también hay que recordar que falta prácticamente un año para la elección del siguiente presidente o presidenta de los Estados Unidos, y en este periodo pues las cosas pueden cambiar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Así es. Veremos y daremos seguimiento a esta elección. Habrá que decir también que datos agregados no son tan importantes después de todo. Es un sistema electoral que se mueve por elecciones primarias, que son las que dictan la tendencia en realidad. Este es nuestro primer dato de lo actual. Vamos ahora a un tema de relevancia nacional. Mayor contacto con la naturaleza, atención personalizada y placer en abundancia es lo que la mayoría de los que viajan solicitan, pero sobre todo buscan seguridad y confianza. Y es que la vida cotidiana es tan complicada para muchos que el no tener que tomar las decisiones más simples cuando uno vacaciona resulta un gran alivio.
Por ejemplo, que sean las agencias de viajes, los chefs o los sommeliers los que los asesoren y así no preocuparse por elegir. Datos que son muy reveladores acerca de cómo viajamos los mexicanos, cómo nos comportamos. Obviamente esto varía mucho de segmento a segmento de la población, ya sea por edad o por ingreso, pero muy revelador acerca de qué tipo de satisfacción queremos los mexicanos cuando viajamos. Juan. Creo que es muy importante este tipo de investigaciones porque buena parte de la economía mexicana depende del turismo. Es uno de los sectores económicos en los que tenemos mayor competitividad a nivel global, y conocer las preferencias de los clientes, las preferencias de los consumidores mexicanos en el mercado de turismo, pues presenta un poco qué horizontes y qué líneas de trabajo hay que seguir hacia el futuro para mantenernos en el liderazgo en este rubro de la economía, ¿no? ¿Cómo leerías tú este dato de que los mexicanos buscamos experiencia, que es algo que según entiendo es una idea de turismo muy moderna, estar en búsqueda de experiencia y no necesariamente de bienes materiales, o de atención personalizada en lugar de atención genérica? Es un poco lo que podríamos llamar como el turista posmoderno, que ya no le es suficiente visitar un lugar, visitar la pirámide, echarse en la playa, sino lo que quiere hacer es realizar una acción, una vivencia, una experiencia, no solo un viaje, no solo estar ahí, sino hacer. Y un poco este es el perfil no solo del turista mexicano, sino también del turista internacional que nos visita, ¿no? Llama la atención que en este reporte de La Riva, que son nuestros colegas quienes lo hicieron y que apareció en el periódico Reforma, se parece mucho este reporte a lo que el mismo Lipovetsky aquí hace algunos programas había mencionado como los nuevos hábitos de consumo, los hábitos de experiencia e individualidad, que pues da la impresión de que en turismo se manifiestan de manera más clara. Así es, ya no nos basta con visitar los lugares, queremos experimentarlos de una manera sensorial mucho más directa, tener recuerdos vivenciales, no nada más la fotografía, sino la actividad, la acción. Y bueno, esto abre toda una línea de actividad económica, de deporte, de turismo, de aventura, que seguramente va a ser lo que va a determinar el futuro del sector en México. Yo diría de alguna manera que los mexicanos no somos ni tan excepcionales ni tan distintos a la modernidad que sucede en el resto del mundo. Esto fue lo actual, esto fue nuestro dato de coyuntura. Vayamos ahora con Viviana Belsazo a nuestro dato de la tendencia, investigación de mercado en opinión pública. Como cada semana aquí en La Tendencia le vamos a presentar distintos estudios de mercado para ver si alguna marca se quiere anunciar, en dónde le conviene hacerlo. El tema del día de hoy, el fútbol, y para eso se encuentra con nosotros Eduardo de León, de La Riva y Asociados. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿tú? Bien, a ver, ¿quién se debe anunciar en el fútbol? ¿Qué representa el fútbol? ¿Y cómo hicieron este estudio? Mira, el estudio surge por la necesidad de clientes nuestros de entender qué es lo que la gente percibe de las marcas que se anuncian en el fútbol principalmente, y entender lo que la gente vive con su equipo, vive con la selección, lo que significa el fútbol en la familia, que vamos a ver algo de esto en el video que vamos a ver a continuación. Y bueno, se nos acercan clientes con esta necesidad, planteamos metodológicamente un estudio, sobre todo antropológico, basado en etnografía, en donde el etnógrafo va al lugar en donde se desarrolla el fenómeno, o en el estadio de fútbol, o en la casa, o en la cantina, a observar qué pasa durante un partido de fútbol. Pues ¿no? Vamos a ver qué pasa durante un partido de fútbol en las distintas lugares, en las distintas comunidades. Vamos a verlo. Jugamos fútbol porque ahorita ya no es un juego de hombres. ¿Por qué crees que antes solo lo jugaban los hombres? Pues yo creo que por racismo. Estamos pasando a un nivel donde la sociedad ya está siendo futbolizada. Por ejemplo, hoy en día todo lo que tiene que ver con el énfasis en tener un cuerpo esbelto, bajar de peso, toda la visión posmoderna de lo que es tener un cuerpo, una muy buena responsabilidad de esa visión tiene que ver con dos cosas, con el deporte y la cultura deportiva y con la publicidad.
Entre más lo consumes, más lo necesitas. Creo que es parte del impacto que tiene el fútbol, que justamente ha hecho que la publicidad de manera inteligente pues, se acerque a él para explotarlo, ¿no? Hablando particularmente de la selección nacional, ninguna marca va, yo creo, a tener el impacto por ser patrocinador oficial. Por toda la carga simbólica que tiene la selección. Porque la selección tiene un imaginario de intocable, ¿no? De una pureza falsa, pero una pureza que a ojos de las audiencias, de la mayoría de las audiencias que tienen bajo nivel educativo, les parece lo sagrado. Es como si a la Virgen de Guadalupe le colgaran un parche de Nike, ¿no? Lo más exitoso en publicidad y fútbol es el sentido del humor. O la emoción, hay de dos, yo veo como dos tipos de publicidad. Esta publicidad más emotiva, más de júbilo, que trata de comunicar sensaciones de placer, de felicidad extrema, ¿no? Digamos. O este tipo de publicidad que se burla y que genera el chiste o la broma, ¿no? La publicidad que se toma el fútbol en serio, me parece que no, a mí al menos no me llama la atención o no me parece tan efectiva. Aquí lo paradójico y lo difícil para la gente que hacemos investigación es tratar de comprender hasta dónde. Ahí la pregunta que haría para compartir y responder esto sería, ¿a eso le podemos llamar la futbolización de la sociedad? ¿Está hablando de una sociedad más relajada o de una sociedad más reprimida? Esa es como la gran pregunta. ¿Qué te dije, Cecilia? Nos gusta la emoción. En el último momento. ¡El último minuto! Bueno, Eduardo, el fútbol apasiona. ¿Cuáles son los puntos claves que tú les dices a tus clientes si se quieren anunciar durante un partido de fútbol? Mira, lo que vimos es que el fútbol principalmente comunica tres factores: la inclusión, la tradición y la sencillez. La inclusión en términos de niveles socioeconómicos y culturales es para todos, ¿no? La pirámide la abarca completa, no es un deporte de niveles bajos o de niveles altos, es un deporte de todos, y esto hace que sea atractivo para las marcas, ¿no? Aspiracional también, ¿no? Aspiracional, totalmente. Como me contabas, todo mundo se emociona con la selección porque la selección juega contra equipos de primer mundo, les gana a los equipos de primer mundo y todos los mexicanos queremos ser eso en la vida real, ¿no? Sí, la selección nos ayuda también como elemento catártico porque permite ser lo que no podemos ser como país, ¿no? O sea, México puede jugar contra Alemania o jugar contra Francia y estar a la altura de ellos e inclusive les podemos ganar, ¿no? Es la esperanza que tenemos todos. Y esto nos permite también un desfogue porque actualmente, como va nuestra economía y cómo va la situación política también y social del país, no es posible estar a esa altura, ¿no? Entonces sí nos sirve de ejercicio catártico ver a la selección y verla a estos niveles, ¿no? Pero también, como comentabas, también te sirve, por ejemplo, los hombres se pueden dar un beso entre ellos mientras acaban de anotar un gol y no es mal visto por la sociedad, entonces también una forma de relacionarse distinta. Sí, el fútbol también te permite pasar del deber ser al ser, como lo hace la mujer, digamos, en un día normal y se le permite, al hombre no se le permite. Si en un partido de fútbol un hombre al anotar un gol su equipo le da un beso al amigo, pues no está mal visto, ¿no? El fútbol te permite expresar ese tipo de emociones, ¿no? ¿Qué más se encontraron en este estudio? Mira, como fútbol en general, me gustaría destacar la importancia que tiene como valores para la familia, ¿no? Sobre todo a la mamá le gusta que el hijo juegue fútbol porque el fútbol ahora se ve como un estilo de vida, a diferencia de antes. Antes se veía como una probable profesión del chavito que jugaba bien fútbol. Hoy el fútbol es connota todo un estilo de vida aspiracional tanto para los papás como para los hijos, ¿no? Hoy los jugadores de fútbol son íconos aspiracionales que se ven por los chavos como un objetivo a seguir, ¿no? Eduardo, la próxima semana me tienes preparado y vamos a ver cuáles son las marcas que se deben de anunciar y que funcionan durante las transmisiones de estos juegos y cuáles son las que están completamente ligadas al fútbol y las que se quieren colgar del fútbol. Perfecto.
Muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. No, hombre, nos vemos la gracias a ti. próxima semana precisamente para continuar con este tema. Mientras tanto, hacemos un corte aquí en Opinión Pública. Regresamos. Esta noche en la mesa de Opinión Pública tenemos algo que tiene que ver con nuestra reciente reforma electoral, vida interna de los partidos. En menos de un año vamos a poder ver elecciones internas en 3 partidos. Una elección en el PRI, que ya sucedió, una elección próxima a suceder en el Partido Acción Nacional y una próxima entre febrero y marzo del Partido de la Revolución Democrática. Esta noche nos acompañan para discutir la próxima elección que nos acontecerá en el partido en gobierno, en el gobierno federal, el exgobernador de Aguascalientes, senador por el estado, Felipe González González. Senador, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. El maestro Claudio Jones. Buenas noches, Francisco. El director de estudios políticos de la Fundación Rael Preciado, que nos ayudarán a entender qué es lo que pasará en esta elección, cuál es el escenario, cuáles son las posibilidades. 2 datos que quiero compartir con ustedes que me parecen más que relevantes. Mientras lo que es la identidad partidista a nivel nacional ha ido bajando, es decir, hay más votantes independientes, Acción Nacional viene creciendo. Lo que tenemos registrado nosotros en Parametría es que la identidad, es decir, a la pregunta de sin importar por quién ha votado en el pasado, por cuál partido se identifica usted más, mientras el panismo es alrededor del 29%, el priismo 23% y el perredismo 10%, es decir, el panismo representa la mitad prácticamente de la identidad política de este país. Llama la atención que no esté ganando elecciones en el país. Llama la atención que si bien va creciendo esta identidad y la imagen del PAN es muy buena, no se estén ganando elecciones a nivel nacional. ¿Cuál sería su primera interpretación de este dato? Y luego, ¿qué tienen que decir respecto a este nuevo liderazgo que va a sucederse en el Partido Acción Nacional, senador? ¿Cómo no? Primero, muchas gracias por la invitación, les agradezco. Yo vería tres datos que creo que tienen que ver con esto. Uno, es que al movilizar a los votantes, Acción Nacional hace una campaña, trata de convencer y hasta ahí. La otra que yo podría ver es que sí hemos aumentado la votación, pero no ha sido lo suficiente para ganar. Hemos tenido muy buenas votaciones en algunos municipios, en algunos estados, pero que ha faltado un poquitito. Y la tercera cuestión que yo veo es que en algunos lugares repetimos de candidatos. Como que ahí hemos estado encerrándonos en un círculo de candidatos oficiales, entre comillas, del partido, que gane o no pierda, vuelven a ir. Y entonces creo yo que ahí se necesita una oxigenación. Claro. Yo creo que atendiendo a lo que dice el senador, de plano hay que advertir que al PAN le está ocurriendo una paradoja enorme, ¿no? Políticamente hablando. Tener muy buena imagen ante la ciudadanía, el mensaje del partido, las propuestas del partido son muy buenas ante la ciudadanía por los datos de Parametría, y yo diría de otras casas encuestadoras, es la mejor buena imagen que tiene un partido político medido por identidad partidista o por buena imagen del partido. La paradoja es que eso no se está traduciendo en elecciones, en triunfos electorales. Muy probablemente hay demasiadas fricciones o falta de entendimientos internos en el partido en distintos lugares del país, ¿no? Claudia, el próximo 8 de diciembre va a haber elecciones internas en el PAN. Un solo candidato ya, Felipe González, ha dicho que no va a la contienda. También Gerardo Pliego. ¿Qué lectura le das a que sea un solo candidato? ¿Ves esto más fraccionado en el PAN? ¿Ves fracciones en el PAN? ¿Cómo lo ves tú? Yo no veo, más que ver un candidato único o de unidad, veo un candidato que va solo, que va fundamentalmente solo, buscando el apoyo del partido para realmente dar la cara a un desafío monumental, que es ir con buen paso a la elección de 2009. Pero aquí el senador ha dicho que la geopolítica del partido ha cambiado y que por eso hay un solo candidato.
Bueno, ha cambiado desde el punto de vista de que, por ejemplo, Germán entendió de que tenía que sistematizar su entrada. Germán Martínez no llega de improviso y dice, ahora soy candidato. Antes de que Germán Martínez se decidiera a ser el candidato, había grupos ya trabajando en varios estados, digo, y lo sé porque cuando hicimos ya la evaluación si seguíamos o no dentro de la contienda, habían hecho un muy buen papel convenciendo y vendiendo la imagen de Germán Martínez. Dos cuestionamientos, senador. Uno, por parte de la clase política, que no necesariamente dentro de la literatura de partidos, una elección de candidato único se considera una elección poco democrática. Discurso de la clase política, no quiero tomar posición. Punto número 2, usted hace un rato que platicábamos hablaba de un candidato, y creo que lo ha dicho de alguna manera otra Germán Martínez, con una convicción social. Un candidato que surge como los mismos orígenes del PAN, de un tema social y ahora creo que más enfatizado. ¿Qué tanto se puede cuestionar la democracia o es necesaria la democracia dentro de un partido como Acción Nacional? ¿Y qué tanta convicción social hay en este liderazgo, nuevo liderazgo del PAN? Mire, Francisco, yo creo que es más difícil ir a una contienda solo que cuando lleva usted 1 o 2 opositores. ¿Por qué? Ahora muchos dicen, ¿a qué voy si va a ganar? Hoy vamos a ver la fuerza que tiene Germán de poder convocar a que vaya y haga quórum. Porque ese va a ser el reto de Germán Martínez. Yo pienso que para él es todavía más complicado, porque cuando somos varios en un momento dado los candidatos, entre todos estamos llevando la gente al quórum. Nuestros estatutos son implacables, ¿eh? No dice que de los asistentes 50 más 1 es el que gana. Del total de los consejeros que existen, el 50 más 1. Entonces, el gran reto es hacerle ver a todos. Es más complicado. Es más complicado. Se tiene que hacer un esfuerzo todavía superior. Claro, y la parte de la convicción social, Claudio, que el presidente además ha expresado de manera muy enfática, yo creo. Yo coincido completamente con el senador. Creo que el reto de Germán Martínez es monumental porque tiene que llenar las expectativas y de todos los panistas. Tiene que dar la idea de que trae un gran programa político, ciertamente con un enorme contenido social, sin dejar de enfatizar la parte de diálogo, la parte democrática, que es un poco la herencia de Carlos Castillo Peraza en toda esta propuesta que trae Germán Martínez, que no la viene dibujando ahorita, desde que estaba de director de la Fundación Preciado y siempre la ha manejado Germán. Y querría decir que no es la primera vez que en el PAN se presenta un candidato de enormes para presidente nacional del PAN, de enormes dimensiones políticas, indisputado. ¿Cree que le afecta al PAN que se vea como un PAN dividido? Ya se sabe de la ruptura que hubo entre el actual dirigente del panismo y el presidente Calderón. ¿Qué lectura le da? Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente. Primero, nos va a costar más trabajo. Porque un partido que se precia de ser democrático tiene que sobrellevar una candidatura única, pero con democracia. Porque Germán Martínez va a tener que llevar a todos los panistas de las diferentes corrientes o formas de ser de esos grupos al CEN, si no, no va a poder estar manejando todo el partido. Número 2, él va a tener que demostrar que el partido va a tener su espacio apoyando al gobierno, pero sin que sea gobierno, ni tampoco que el gobierno sea también el partido. Que las decisiones de los candidatos se van a tomar en el partido, quiénes van a ser, que los candidatos van a recibir apoyo. No saben cómo va. No, pues entonces, ¿para qué? Muchísimas gracias, senador Felipe González, Claudio Jones. Vamos a ver qué pasa el 8 de diciembre, falta muy poco para la elección interna del PAN. No, va a salir un partido muy fortalecido, lo van a ver ustedes. Totalmente fortalecido. A ver qué nos dicen las encuestas de parametría. Así es, va a ser interesante. Bueno, verlo. Para fortuna tenemos como un margen de error poco, muy reducido. Tenemos como un ganador claro y es un tipo de elección donde se pueden hacer predicciones.
A ver, ¿tus apuestas? Yo creo que Germán Martínez tiene mucha posibilidad. A lo que voy es que es muy interesante y ese era el cuestionamiento de hasta dónde debería de haber democracia en un partido. Claro. Tal vez no es necesaria. Bueno, hay momentos que la democracia en la forma de competencia no es necesaria. Es importante la democracia en la forma de revelación de un proyecto político importante. Y no tanto en competencia. Así es, y ese creo que es el caso de Germán Martínez y del PAN hoy en día, ¿no? Una breve revisión sobre lo que implica esta elección y lo que implica además la cooperación con, yo creo que es un tema que tendremos que abordar eventualmente, lo que implica la cooperación con el gobierno federal, que antes se ha dado por hecho y que recientemente hemos tenido algunos diferendos. Motivo para otro programa. Su compromiso con la sociedad de Germán, hasta dónde va a llegar. Un partido político es parte de la sociedad civil, no parte del gobierno. Habrá que recordarlo. Así es. Esto fue la mesa de opinión pública. Regresamos. Hay que recordar que para la próxima elección interna del PAN, Germán Martínez Cázares necesita 2/3 partes de los votos para poderse convertir en el dirigente del Partido Acción Nacional. Que es un escenario muy probable, según entiendo, Viviana, porque sería como negarle la aprobación de los consejeros, ¿no? Y este es un escenario que va a ser muy distinto a la elección que tuvo el PRI entre el ex senador Jackson y la actual presidenta Beatriz Paredes, y la posible elección, posible conflicto que pueda haber en el PRD entre el ex jefe de gobierno Encinas y Jesús Ortega, los dos más probables candidatos. Van a ser escenarios muy distintos dentro de la vida interna de los partidos. Y ahora lo que veremos claramente es que va a haber una relación muy estrecha, muy amigable entre el dirigente del Partido Acción Nacional y el presidente Calderón, cosa que no vimos con el actual dirigente Manuel Espino y el presidente Calderón, del cual abiertamente se sabe hubo varios conflictos, ¿no? Y un tema que en sí mismo merece un programa, relación partido con su gobierno, que durante los regímenes priistas nunca fue un tema como tal. Esto fue la mesa en opinión pública, los esperamos la semana que entra. Soy Francisco Abundis, Viviana Belsazo. Viviana, buenas noches. Paco, muy buenas noches, que tenga un extraordinario domingo. Lo veo la próxima semana, domingo 6 de la tarde. Muchísimas gracias, que la pasen.